Una partida a Bunny Kingdom se juega en 4 rondas. Lo primero que los jugadores haremos simultáneamente será mirar las cartas que tenemos cada uno en nuestra mano y elegir 2 con las que nos vamos a quedar. Así elegimos las 2 cartas y las bajamos a la mesa boca abajo delante nuestro. El resto de las cartas las pasaremos al jugador de nuestro lado. En la primera y en la tercera ronda al jugador de la izquierda y en la segunda y en la cuarta ronda al jugador de la derecha. En partidas a 2 jugadores, antes de elegir con qué cartas nos quedamos, cogeremos una carta del montón de 10 cartas que tenemos delante nuestro. Así elegiremos 2 cartas, una que nos la quedaremos y otra que la descartaremos boca abajo. El resto de las cartas las pasaremos al otro jugador. Cuando todos los jugadores hayan elegido sus 2 cartas, a la vez todos les daremos la vuelta y colocaremos sobre cada carta la ficha correspondiente. Si es una carta de territorio, una ficha de conejo. La carta de territorio nos permite ocupar el territorio que nos marcan las coordenadas de esa carta. Así, durante la fase de construcción, podremos colocar allí el conejo que habíamos puesto encima de la carta. Además de las cartas de territorio, también hay cartas de pergamino. Las cartas de pergamino no las revelaremos, sino que las dejaremos boca abajo delante de nuestro. Se mantendrán en secreto hasta el final de la partida. Hay 2 tipos de pergaminos: las de misiones, que nos permiten conseguir unas misiones y puntuar al final de la partida, y las de tesoros, que nos darán automáticamente puntos al final de la cuarta ronda. También encontraremos cartas de construcción, es decir, que podremos construir un edificio en un territorio que ya sea nuestro y que no esté ocupado con ningún otro edificio. Por ejemplo, las cartas de ciudad nos permitirán construir cartas, hay de poderío 1, poderío 2 y poderío 3, que es el número de torres que tiene cada ciudad. En el caso de las cartas de poderío 3, se requiere que se construya en un territorio de montaña. Otro tipo de construcción son las haciendas o granjas. Así, cuando le demos la vuelta a la carta, colocaremos la ficha correspondiente encima de la carta. Luego, durante la fase de construcción, colocaremos la ficha en un territorio que sea nuestro. A partir de entonces, ese territorio producirá ese recurso. Otro edificio será el puesto comercial. Así, cuando le demos la vuelta a la carta, cogeremos la ficha y la colocaremos encima de la carta. Luego, durante la fase de construcción, colocaremos la ficha en un territorio que sea nuestro y a partir de entonces producirá el recurso que queramos de los 3 que se señalan a nuestra elección. También hay otro tipo de cartas que nos permitirán producir recursos especiales. Para ese tipo de recursos hay un requisito que debemos cumplir, que se señala en la carta. Nos marca dónde debemos construir ese edificio. Así, luego, durante la fase de construcción, cogeremos la ficha y la colocaremos en un territorio que sea nuestro. A partir de entonces, ese territorio producirá ese nuevo recurso. Otro tipo de cartas son las cartas de suministro, que nos permitirán inmediatamente robar 2 cartas del mazo de robo y jugarlas al momento. Otro tipo de cartas son las cartas de colono. Así, al darles la vuelta, cogeremos la ficha correspondiente y la colocaremos encima de la carta. Luego, durante la fase de construcción, podremos ocupar un terreno que no esté ocupado por ningún otro jugador. Las cartas de colono están numeradas del 1 al 6. Eso quiere decir que a la hora de jugar las cartas, si más de un jugador va a colocar una ficha de colono, se seguirá el orden que establezcan las cartas. Así, el orden 1 irá por delante del resto. Si más tarde conseguimos la carta del territorio que habíamos ocupado con un colono, sencillamente retiramos la ficha de colono. Si es otro jugador el que consigue la ficha del territorio que teníamos ocupado con un colono, entonces tendremos que quitar la ficha de colono y el conejo de nuestro color, y será el otro jugador el que colocará su conejo en ese territorio. Otro tipo de construcción es la atalaya. En este caso, cogemos 2 fichas del mismo color y las colocamos encima de la carta. Durante la fase de construcción, construiremos estas fichas en 2 feudos que sean nuestros. Lo que vamos a conseguir con la atalaya va a ser unir 2 feudos que estén separados, haciendo que sean un único feudo. Después de que todos los jugadores hayamos jugado nuestras cartas de la mano, será el momento de construir, es decir, colocar los elementos que tenemos encima de las cartas encima del tablero. No es obligatorio hacerlo, podemos dejar algún elemento para colocarlo más tarde. Luego vendrá la fase de recolección, en la que contaremos los puntos que hayamos conseguido. Contaremos el poderío o las torres que cada feudo contenga
y lo multiplicaremos por los recursos diferentes que se produzcan en ese feudo. Se multiplicarán y el total serán los puntos que conseguiremos en esa ronda, que sumaremos al drag de puntuación. La carta de ayuda será de utilidad sobre todo al multiplicar cantidades elevadas. Hay que tener en cuenta que un feudo es uno o varios territorios de un mismo jugador que se tocan ortogonalmente, es decir, por un lado del cuadrado. Si se tocan en diagonal, no contaría como un único feudo. Además, también las montañas tienen ríos de lava que separan los feudos. Si contamos más de 100 puntos, entonces tendremos que añadir una ficha de conejo de nuestro color al marcador de 100 y seguir contando. Una vez que todos los jugadores hayan hecho el recuento de sus puntos, se volverán a repartir las cartas y empezará una nueva ronda. Al final de la cuarta ronda, además, se contarán los pergaminos que hayamos conseguido, es decir, los tesoros y también los objetivos que hayamos conseguido cumplir. Al final de la cuarta ronda, el jugador que haya conseguido más puntos será el vencedor de Bunny Kingdom.